Hola, buenas tardes. ¿Seguro que se han acordado de apagar sus móviles? Sí, ¿no? Y si no, lo apagan ahora mismo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes ya saben que sin pasado no hay presente y muchísimo menos futuro. Y todos los que están hoy aquí sois, de un modo u otro, protagonistas de estos 50 años, o por lo menos de algunos de los 50 años. Todos y cada uno de vosotros formáis parte de esta historia que seguimos escribiendo. Consideraros partícipes de este acto y de los que vendrán. Don Carlos Conde, el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, os dará la bienvenida a esta escuela, vuestra escuela. Señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, señores vicerrectores, anteriores directores de esta escuela, miembros del equipo directivo actual y de los habidos durante estos últimos 50 años, profesores, personal de la escuela, estudiantes, antiguos egresados y exalumnos, entre ellos muy especialmente a los que hoy vais a intervenir en el coloquio: Julio Linares, Antonio Fraguas Forges y José Luis Vallejo, representantes también de las distintas entidades, administraciones que habitualmente colaboráis con la universidad a través de esta escuela, señoras y señores. Sean bienvenidos, como anunciaba la conductora del acto, a este acto de presentación del 50º aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación en el campus de Moncloa. Quizás lo primero que deba aclararse es precisamente eso, que celebramos 50 años desde que esta escuela, desde que la titulación de Ingeniero de Telecomunicación se asienta en estos locales del campus de Moncloa. Y ello no debe confundirse con la edad de la titulación, que es bastante anterior. De hecho, durante los pasados meses, el pasado curso, tuvimos ocasión de celebrar en esta misma escuela y en su escuela hermana, el campus de Vallecas, el centenario de la creación de la Escuela General de Telegrafía en 1913, una de cuyas 3 secciones se dedicaba precisamente a estudios superiores y que habitualmente es considerado como el germen del que nacieron los estudios de lo que hoy es la ingeniería de telecomunicación en España. Los estudiosos de la historia añaden quizás con mayor precisión que fue en 1920 cuando, mediante un real decreto, se crea el título de ingeniero de telecomunicación, al cual solo tenían acceso inicialmente los oficiales del cuerpo de telégrafos tras 4 años de estudios. No fue hasta 1957 cuando la escuela pasó a depender, al igual que el resto de las ingenierías, del Ministerio de Educación, adoptando el nombre que tiene actualmente, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, y fue en el curso 1964-65 cuando se trasladó desde su anterior ubicación, en Conde Peñalver, a la actual de la ciudad universitaria. Y no fue hasta unos años después, 1971, cuando, con motivo de la creación de la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, junto con las demás escuelas de Ingeniería y Arquitectura, que hasta entonces constituían el Instituto Politécnico Superior, se integra en la Universidad Politécnica de Madrid, que al año que viene se vería enriquecida con las escuelas universitarias. Hablamos, pues, de una escuela en cuanto al edificio y en cuanto a las personas que desde esa fecha, desde hace 50 años, han trabajado en él. Según me contaba, además, hace unos días el director de la escuela, el profesor Félix Pérez, no parece estar claro el día en el que se realizó la inauguración oficial del edificio. Al parecer se comenzó en curso en los locales, aún no finalizados del todo, y como en toda obra, pendientes de 1000 remates, y solo fue hacia final del curso cuando, con ocasión de un congreso que se celebraba en la escuela, acudieron los entonces príncipes de España e inauguraron el congreso, que no así la escuela, pero con ello
quedaría oficialmente inaugurada la escuela. Casi mejor que así sea, pues eso motivará que este 50º aniversario no se vea reducido a un único día, y estoy seguro, así me lo transmitía el director, que tendrá diferentes celebraciones a lo largo del año, pues para honrar la intensa actividad de este centro no sería nunca bastante un solo día. Fueron esos años 64 y 65 años convulsos en los que sucedían cosas importantes. Recordemos, por citar alguna, que los Estados Unidos, con su presidente Lyndon Johnson al frente, decidía en esas fechas enviar tropas y bombarderos a la zona Vietnam del norte, provocando un conflicto que marcó, y para mucho, ese final del siglo XX, no solo por el hecho de la guerra, sino también por las reacciones contrarias que a la misma se produjeron, especialmente en Estados Unidos, en muchas universidades también de Estados Unidos y en muchos rincones del mundo. Años en los que Estados Unidos aprobaba la legislación de derechos civiles en la que se reconocía, en la que se prohibía la segregación por razón racial, años en los que Martin Luther King obtiene ese reconocimiento mundial a través del Premio Nobel de la Paz en el 65, años de carrera espacial muy intensa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, con la puesta en marcha de las primeras naves espaciales tripuladas por más de un astronauta, con las primeras actividades extravehiculares, con el envío de esas primeras sondas espaciales a las cercanías de Venus y de Marte, años en los que nos dejaron también personajes muy significativos como el primer ministro Nehru, o en el que el presidente de la Unión Soviética, Khrushchev, fue reemplazado por Brezhnev, o en el que salió reelegido por última vez Charles de Gaulle frente a un entonces poco conocido François Mitterrand, años en los que se crea el grupo británico Pink Floyd, que a muchos de nosotros pues nos marcó también en nuestra juventud, y años en los que continuaban imparables su ascenso los Beatles. Quizás en España, aunque no tan importante, lo más memorable fue esa victoria de la selección española, aún no llamada La Roja por motivos obvios, frente a la selección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la final de la Copa de las Naciones de Europa, la actual Eurocopa. Hay cuántas veces habremos oído hablar de ese tardío gol de Marcelino que dejaba el marcador 2-1 favorable a la selección española. Pero entre todos los acontecimientos que sucedieron en 1964, permítanme que hoy traiga a colación uno de ellos: el nacimiento, el 29 de septiembre de 1964, en el semanario argentino Primera Plana, de esa niña que detestaba la sopa y que tomó el nombre de Mafalda. A su autor Quino, precisamente, en días pasados se le entregaba ese premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y precisamente Quino, por boca de Mafalda, nos decía esa frase de por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante. Y si me lo permiten, sin intentar contestar por dónde, creo que el cómo sí podría contestarlo. Podríamos responder que con grandes centros de enseñanza e investigación, como nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Efectivamente, durante estos 50 años, la escuela ha formado y sigue formando a lo mejorcito el sector de las telecomunicaciones español. Por sus aulas han pasado brillantes alumnos, que hoy son excelentes profesionales. Baste con decir que algunos de esos exalumnos, y perdonen que no cita ninguno en concreto porque estoy seguro que me dejaría a muchos en el tintero, hoy son brillantes académicos en academias de ciencias y de ingeniería nacionales y extranjeras, ejercen como profesores en las más prestigiosas universidades del mundo, dirigen muy activos centros de investigación y acumulan un innumerable conjunto de galardones y premios. Porque en esos años no solo se produce el traslado de la escuela al campus de Moncloa, junto a ello, muchos de los entonces jóvenes egresados, en esas primeras promociones que salían ya de estos locales, decidían ampliar sus estudios en las más prestigiosas universidades norteamericanas,
asegurando tras su regreso y reincorporación a la escuela una enseñanza puntera, una metodología docente activa y atractiva y un nivel de formación comparable al de los países más desarrollados. Muchos de esos entonces jóvenes ingenieros a los que cito hoy están aquí con nosotros y hay que reconocer el esencial papel que jugaron. En estas aulas han impartido docencia muchos de los más prestigiosos profesores con los que ha contado y cuenta la Universidad Politécnica de Madrid, en sus laboratorios, en sus institutos, sus centros de investigación asociados. Se ha desarrollado y se desarrolla una labor de investigación e innovación de la que estaría orgullosa cualquier universidad del mundo y de la que desde luego está orgullosa la Universidad Politécnica de Madrid. De entre los muchos hitos que en estos 50 años se han producido, y como pequeño botón de muestra, déjenme referirme a dos de ellos. El primero es el nacimiento de la red Internet en España, que se produce precisamente en este centro, en la década de los 80. Hace unos pocos meses celebrábamos los 25 años de aquella efeméride en la que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación jugó un papel principal. Y el segundo, que no es de extrañar, se produce hace algo más de 3 años, cuando la Universidad Politécnica de Madrid inaugura el reconocimiento de sus títulos de ingeniería por la Agencia de Calidad en Ingeniería de los Estados Unidos, por la agencia AIBET, y lo hace con 2 de sus titulaciones, entre las que estaba, junto a la ingeniería industrial, como no la ingeniería de telecomunicación. Es por ello que los titulados de esta escuela entre 2010 y 2016 tienen a todos los efectos el mismo reconocimiento en Estados Unidos que los titulados en un Master of Science por las más prestigiosas universidades estadounidenses. De hecho, la actividad que ha desarrollado la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación en esta ubicación jugó un determinante papel en el reconocimiento como campus de excelencia internacional que fue concedido por el Gobierno de España al campus de Moncloa que compartimos la Complutense y nosotros. Pero decía Ortega y Gasset que la vida es una faena que se hace hacia adelante y que, por tanto, nuestro espíritu siempre debe estar en el futuro. Mirando al futuro, pues, pero con el optimismo de los pasados 50 años de esta escuela en el Campus de Excelencia Internacional de Moncloa, como rector de la Universidad Politécnica de Madrid, deseo dejar constancia de mi felicitación por este aniversario, a la par que de mis mejores deseos para los próximos 50, con la convicción de que la escuela logrará superarse a sí misma día tras día, como viene haciendo habitualmente. Y junto a ello, dejar constancia de mi agradecimiento más profundo a todos los profesores, al personal, a los estudiantes que durante este tiempo han estado por estos locales. Son ellos los que han hecho la realidad que hoy es la escuela. Agradecimiento, si me permite, muy especial a las personas que durante estos años han sabido dirigir este centro hacia lo que hoy es, que no es ni más ni menos que una gran y excelente escuela. Gracias a todos ellos y gracias también a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, señor rector. Ahora es el director de la escuela, don Félix Pérez, quien nos va a contar cómo vamos a celebrar este aniversario y nos va a animar a participar en todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo de todo el año que viene. Director. Muchas gracias, rector, por tu presencia en este acto y tus palabras para esta escuela. Buenas tardes, queridos amigos que nos acompañáis en este entrañable acto con el que recordamos que hace exactamente 50 años, en el mes de octubre de 1964, los primeros alumnos ocuparon las aulas y los laboratorios de esta escuela. No os podéis ni imaginar
La inmensa alegría que supone para los miembros de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid compartir este acto con personas que habéis protagonizado estos 50 años de historia, como alumnos, como profesores o como colaboradores o como personal de misión y servicio, como gente que siempre nos ha apoyado y que siempre nos habéis demostrado vuestro cariño y afecto. También quiero agradecer la presencia de autoridades del rectorado de la UPM, muy bien representadas, con muchos vicerrectores y directores de otras escuelas. Muchas gracias de verdad a todos por estar aquí. Con nosotros tenemos varios profesores y alumnos que conocieron aquel traslado desde Conde de Peñalver a la ciudad universitaria, ahora campus de Moncloa. Entre ellos están dos de las 3 primeras ingenieras de telecomunicación de este país. Sí, lo están oyendo bien. Tenemos aquí a las 2 primeras ingenieras de telecomunicación tituladas en este país, Remedios y María Jesús. Muchísimas gracias por estar aquí. El traslado de la escuela a la ciudad universitaria fue un empeño personal del que entonces era su director, don Emilio Novoa, para, en sus propias palabras, sacarla del interior de la ciudad e integrarla en el entorno universitario. Emilio Novoa tenía muy claro que quería que esta escuela estuviese en el campus de Moncloa, rodeado de facultades y escuelas. Dirigió la escuela durante más de 25 años y tuvo la rara habilidad de inaugurar 2 escuelas, la Escuela de Conde de Peñalver y la escuela aquí en campus de Moncloa. Se jubiló poco después, dejándonos como legado una nueva escuela y un plan de estudios implantado, el Plan 64, con cambios radicales frente al antiguo Plan 57, cambios que convertían a la ingeniería de telecomunicación en una profesión moderna y alineada con los avances tecnológicos. Tengo dudas de que su papel de don Emilio Novoa, haya sido suficientemente reconocido. Con nosotros está su nieto, Ramón Novoa, estudioso y admirador de la figura de su abuelo. Gracias, Ramón, por estar aquí. Los 2 primeros directores de esta institución aquí en el campus de Moncloa, Emilio Novoa y Rogelio Segovia, representan 2 conceptos diferentes de ingeniería. El tradicional de las ingenierías y uno más moderno, adaptado a la evolución en aquella época ya en España, de las tecnologías que sustentaban nuestro ámbito de conocimiento, ¿no? Rogelio Segovia plantó la semilla de la futura transformación de la escuela, heredera de una maravillosa historia, pero que se adaptaba a los nuevos tiempos. Convenció, lo ha explicado el rector, a un conjunto de jóvenes profesores para que realizasen estudios de posgrado en Estados Unidos. Muchos de ellos están aquí con nosotros. Allí, estos profesores conocieron una nueva forma de enseñar ingeniería, no solo por la novedad de los contenidos que se impartían, sino sobre todo porque las actividades docentes estaban implicadas en las actividades de investigación y la transferencia de tecnología. Esa fue una de las razones por las que la nueva escuela, la escuela ya en campus de Moncloa, representó una transformación radical de las enseñanzas de ingeniería de telecomunicación en pocos años. Una transformación coherente con la convergencia de las 3 tecnologías, electrónica, informática y comunicaciones, que entonces todavía recorrían caminos relativamente separados, para llegar a la convergencia de lo que llamamos tecnologías de la información y las comunicaciones. Estos profesores, insisto, muchos están aquí, introdujeron el Plan 64M, que implicaba un perfil TIC, claramente TIC, para los egresados, y estos mismos profesores lideraron el profundo cambio de la institución durante los años 80, coincidiendo con la expansión económica de España y la digitalización de nuestro país. Los cambios producidos entre el año 75 y el 85 propiciaron la conversión del teleco en un profesional conocido, valorado y escaso, muy escaso, porque solo en esa época había prácticamente 2 escuelas que regresaban titulados, de aquí, en Madrid y en Barcelona, con unos números claramente insuficientes para la demanda que el país necesitaba, un país que transformaba sus infraestructuras y a su ciudadanía con la entrada en la Unión Europea. Y vino la creación de nuevas escuelas,
a veces con criterios más políticos que técnicos, pero de todo esto hablaremos más adelante a lo largo de este año y posiblemente en la charla que a continuación vamos a tener. Hace 50 años, estos primeros alumnos pisaron el barro de unas calles todavía sin asfaltar y ocuparon un edificio en buena parte todavía en construcción. De hecho, como ha explicado el rector, la inauguración oficial de la escuela, si se realizó en algún momento, se hizo un año después, con la celebración de ese segundo Congreso Internacional de Técnicas de Telecomunicación entre los días 15 y 20 de noviembre de 1965. Por eso, el acto central de esta efeméride lo celebraremos dentro de un año e intentaremos que en este acto participen las máximas autoridades del país. Lo que queremos es organizar, con la ayuda de todos vosotros, entre este acto de presentación y el acto central dentro de un año, un conjunto de actividades orientadas a estudiar y poner en valor este pasado, así como a reflexionar sobre los retos que nos presenta el futuro. Para ello estamos constituyendo un comité de honor que nos gustaría presidiese Su Majestad el Rey y un comité asesor formado por antiguos egresados de la escuela que han sido altos cargos de la Administración, miembros de la Real Academia de Ingeniería, ingenieros del año del COIT, presidentes de grandes empresas, decanos, en definitiva, un grupo de personas relevantes en el sector que nos ayudarán a definir estas actividades y a dotarlas de contenidos. Hoy están aquí muchos de ellos. El resto, los que no han podido estar, nos han transmitido su pesar por no poder acompañarnos. Una buena parte de ellos están en diferentes partes del mundo en estos momentos y son un ejemplo del nivel de globalización que nuestro ámbito de ejercicio profesional ha alcanzado. Y por qué no decirlo, también de la calidad de los profesionales que han salido de estas aulas capaces de competir con éxito, así lo han demostrado, por complejas que sean las circunstancias. Muchas gracias de verdad a todos por el cariño que habéis demostrado a esta escuela aceptando formar parte de este comité asesor. También contamos con un comité organizador interno formado por miembros de la escuela que podrá ser ampliado con representantes de otras entidades que colaboren con nosotros en un futuro y permitidme que agradezca públicamente a estas personas el esfuerzo que están poniendo en esta celebración, uno de cuyos primeros frutos ya lo estamos disfrutando esta tarde. Entre otras muchas cosas, este comité ha organizado un concurso para encontrar entre los miembros de la escuela un logo de la celebración, que se diseñase un logo de la celebración. Quiero agradecer la amplia participación en esta búsqueda del logo y su esfuerzo y, cómo no, felicitar a Telmo Subirá y a Jesús Martínez por los premios que han recibido. En el boletín especial de Fundetel que hemos repartido, que deberíamos de haber repartido, creo que sí, ya lo veo, tienen por ahí, pueden ver algunos de los logos que se han presentado, muchos y algunos muy ingeniosos, ¿no? Por cierto, también quisiera aprovechar para agradecer a los miembros del Fundetel, a los miembros de la Fundación ligada a esta escuela, los esfuerzos que están realizando para acompañarnos en esta celebración y los que les quedan por realizar a lo largo de todo el año. En el boletín especial que tienen en sus manos, que tenéis en vuestras manos, se presenta una primera idea del programa de actos, aunque, como he comentado, es lo que vamos a definir en los próximos meses con la ayuda de todos vosotros. Lo que sí que os puedo adelantar es que tendremos una exposición de fotografías y vídeos de estos 50 años de historia, que incluirán una réplica de laboratorios de aquellos primeros años, un ejemplo se puede ver a la entrada de este hall, y algunos demostradores de nuestros futuros proyectos para intentar explicar no solo la historia, sino el futuro de estas tecnologías. Publicaremos libros y documentos con la colaboración del Foro Histórico de la EID y el COIT y otras entidades interesadas en la historia de las ciencias y las técnicas, y en estos documentos confiamos en analizar con detalle la evolución del sector en estos años, la evolución del sector y de las instituciones que forman sus profesionales. Organizaremos jornadas y encuentros sobre temas de actualidad que abordaremos partiendo de una perspectiva histórica. Gracias a la amabilidad de nuestro rector, uno de los conciertos que organiza la UPM, de esos excelentes conciertos que organiza la UPM en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, se dedicará a esta efemérides. Gracias, rector. Organizaremos visitas guiadas para estudiantes de secundaria, impulsaremos asociaciones de antiguos alumnos, organizaremos actividades que propongan las importantes
y activas asociaciones de estudiantes que hay en nuestra escuela. De hecho, ya nos han propuesto algunas tan interesantes como traer estudiantes de 50 universidades extranjeras. Todo ello para confluir en un acto central de la celebración que ya he mencionado en noviembre del año que viene, cuyo alcance dependerá de los recursos que consigamos, y no son tiempos para conseguir muchos recursos, pero también de la imaginación que derrochemos entre todos. Por supuesto que animo a profesores que veo aquí, a muchos alumnos y personal de Administración y Servicios a participar en las actividades y a proponer ideas en una celebración que, no olvidemos, es de todos. No puedo finalizar estas palabras sin agradecer a todos nuevamente vuestra colaboración y cariño, y permitidme que lo personalice en la figura de un antiguo alumno, Antonio Fraguas, ya sabéis, Forges. Antonio estuvo en la escuela solo unos meses. Ahora nos lo contará, supongo. Su cariño nos lo ha demostrado en numerosas ocasiones a lo largo de estos años, con esa fina ironía con la que describe en sus dibujos el impacto de las nuevas tecnologías y las viñetas que ilustran algunos de los eventos científicos y tecnológicos del país. No puedo dejar de recordar su Quijote y Sancho Panza, con los que ilustró el Congreso Mundial de Internet del año 2009, celebrado en esta escuela. Y ahora le he pedido que compartiera esta tarde con nosotros y no lo ha dudado. Y rápidamente nos ha dedicado un dibujo que podáis ver todos en la entrada. Antonio, muchas gracias. Esta será siempre tu casa. Y ahora sí que acabo. No queremos que esta celebración sea un ejercicio de melancolía. Por el contrario, queremos proyectar la imagen de una escuela dinámica y en transformación. La escuela que ha puesto en marcha y participa junto a otras escuelas de la UPM en nuevos grados y másteres en los ámbitos de la biomedicina, biotecnología y los materiales. Una escuela, como ha resaltado nuestro rector, acreditada por EBIET, puntera en productividad científica y transferencia de tecnología al sector. Una escuela que ha formado en estos 50 años 13.000 excelentes profesionales. Se dice pronto, 13.000. Y, ¿por qué no?, que puede formar 15.000 o 20.000 en los próximos 50 años. Voy a finalizar mi intervención repitiendo las palabras que pronuncié el año pasado cuando celebramos el centenario de la Escuela de Telegrafía en la antigua Escuela de Conde de Peñalver. Se dice que quien no tiene memoria no tiene futuro. Nosotros, en esta escuela, tenemos memoria y futuro. Estoy seguro que el esfuerzo que vamos a hacer durante los próximos meses va a merecer la pena. Entre otras cosas, porque lo vamos a hacer juntos con todos vosotros. Muchas gracias. Ya lo ha adelantado el director. Precisamente el pasado mes de septiembre se convocó el concurso que se llamaba Diseña el logo del 50 aniversario. Fue la primera actividad que se decidió realizar y se trataba de implicar a toda la comunidad universitaria en esta celebración. En solo 15 días se recibieron un centenar de diseños, todos muy originales y muy variados. Bueno, originales eran seguro porque fue lo que se pidió, que fueran originales. El logo ganador es un 5 y un 0, como veis ahí, entrelazados en los colores de la escuela, y es obra de Telmo Subirá Rodríguez, que es alumno del primer curso del Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación. Este logo se utilizará en todas las actividades relacionadas con el 50 aniversario. Ahora el premio lo va a entregar don Carlos Conde y don Félix Pérez. Por favor, rector. Telmo, por favor. Bueno, en primer lugar, pues me gustaría agradecer al comité organizador, a la dirección de la escuela,
la oportunidad de demostrar la creatividad de una forma diferente a como se podría esperar de un ingeniero, ¿no? Como es diseñando un logo. Y también, pues, obviamente, de haber elegido pues, mi diseño frente a todas las contribuciones al concurso. De mi logo, pues, ¿qué os puedo decir? Porque prácticamente habla por sí solo. El mayor protagonismo lo tienen pues ese 5 y ese 0, ¿no? Ese 50, esa cifra, ese número de años que lleva esta escuela aquí. Y los colores representativos de la escuela, el naranja y el azul, que creía que no podían faltar en un logo para un acto como este. Y quería que fuese algo como un trazo ligero, un trazo fresco, algo que pudiese darle como apertura, dinamismo, que podrían ser características que, como decía nuestro director, pues que podrían ser de la propia escuela hoy en día. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos al plato fuerte, el turno de la charla. 50 años en el campus... Este chico era muy alto, ¿eh? 50 años en el campus de Moncloa, el Teleco del siglo XXI. Este es el lema que le hemos dado a la charla. Y seguro que estos 3 antiguos alumnos de la escuela, algunos más antiguos que otros, que ahora van a ocupar sus butacas. Antonio Fraguas, de Pablo. Forges, por favor. Que también está de cumpleaños, porque en 1964 publicó su primer dibujo en el diario Pueblo. Bueno, no solo en Diario Pueblo, en 1964 publicó en 5 o 6 diarios más, pero el primero fue en 1964. Felicidades, Forges. Después, Julio Linares. Como en algunos sitios he visto, el último teleco de Telefónica. Telefónico de corazón, siempre está dispuesto a la llamada de su escuela. Y así tenemos el placer de escuchar. Y así tenemos siempre el placer de escuchar sus magistrales ponencias. Y José Luis Vallejo, un privilegio contar con este empresario. Adelante. Empresario con perdón, como dice él. Y además empresario con actitud emprendedora, que es como le gusta definirse. Va a ser interesante, seguro que nos van... Seguro que nos van a contagiar su espíritu, el de las cosas bien hechas. Ellos, los 3, son un buen ejemplo del buen hacer. Modera nuestro director. Muy bien, antes de empezar este acto, 2 pequeños lapsus, digamos, debidos a la emoción del momento. Me comunican, la verdad es que no lo sabía, que aquí está Lourdes también, la nieta de Emilio Novoa. Lourdes, muchas gracias también de verdad por estar aquí. Perdona que no te haya mencionado, no sabía que ibas a venir. Y el segundo es que a una de nuestras 2 primeras ingenieras le he equivocado el nombre. No es María Jesús, sino María Teresa. Perdona, María Teresa. Muy bien. Bueno, yo no sé cómo nos va a salir esto. Yo creo que tenemos un poco los papeles cambiados, puesto que Antonio debería de estar de moderador en vez de el director de esta escuela que no se dedica a esto, ¿no? Bueno, el acto va a consistir en una charla informal en que, bajo este título de 50 años en el campus de Moncloa, el Teleco del siglo XXI, pretendemos recordar un poco la historia de esta escuela y su papel en la evolución de lo que ha sido el sector TIC en este país, ¿no? Para hacerlo tenemos con nosotros a 3 antiguos alumnos, porque son 3 antiguos alumnos que han estado en la escuela en 3 momentos claramente diferentes en lo que ha sido la evolución de esta escuela. Y además que tienen trayectorias profesionales claramente diferentes. De tal forma que esta selección se ha hecho para que nos puedan aportar efectivamente una riqueza de diversidad de puntos de vista, ¿no? Podéis notar que no hay ningún profesor sentado aquí. Yo soy un mero anfitrión y pretendo hablar lo menos posible. No hay ningún profesor, aunque alguien pudiera pensar que los profesores somos los más adecuados para hablar de lo que ha sido esta escuela durante 50 años. Pero justo lo hemos querido así, porque no queremos que aquí se hable de cómo nos vemos nosotros, los profesores, o cómo nos vemos la escuela. Queremos que se hable de cómo nos ven los demás. En un torno
Antonio, Julio, José Luis, que os pido que sea lo más informal posible, no tiene por qué ser riguroso, y que simplemente compartamos 1 hora y cuarto, en la medida 1 hora y media, pues impresiones y anécdotas según un guión que, por supuesto, podéis romper en cualquier momento. Pero sí vamos a empezar por, a pesar de que sois personas conocidas, por presentaros. Os voy a pedir que no os presente yo, sino que presentéis vosotros. Que por orden estricto de antigüedad contéis un poco vuestra trayectoria profesional y la relación que habéis tenido con esta escuela. ¿Empiezas, Antonio? Muy bien. Buenas tardes. Yo empecé haciendo radios galenas con 10 años. Las radios galenas las vendía en el colegio. Las vendía a 1 peseta cada una. En realidad era una estafa absoluta porque era un trocito de galena que compraba en el rastro, le ponía 2 cables con un alfiler y tal, y aquello se enganchaba en un polo del enchufe, como sabéis muchos que peináis canas y calvas, y el otro en el radiador, ¿no? Normalmente había unos calambrazos tremendos, se salía volando y tal, pero bueno, aquello era una incipiente industria, ¿no? A raíz de aquello, yo era muy mal estudiante de matemáticas, era un estudiante el peor del mundo. Era bueno en física, era bueno en química, pero matemáticas era imposible. Y una vez me pusieron un 0. Entonces, yo como no podía ir a casa con un 0, me falsifiqué las notas. Acordaos que eran del 0 al 10, a partir del 5 era aprobado, y yo sabía que tampoco podía aparecer en casa con una nota determinada. Entonces me puse un 3, ¿vale? Que era una nota que mi padre sabía que no podía haber falsificado, pero la había falsificado. Bueno, entonces este follón de las matemáticas me llevó a una situación tremenda, ¿no? Porque yo he sido Premio Nacional de Redacción en el año 1952 en un premio que lo patrocinaba Coca-Cola, me acuerdo perfectamente. Me regalaron 10 libros de Guillermo Brown, de la famosa, que todos nos acordamos de ellos, ¿no? De Rismal Crafton. Y bueno, el hecho es que yo ya tenía un decidido ansia por la física, por un lado, por las letras por otro, pero no por las matemáticas. Esto era así. Total que mi padre me dijo, mira, como parece ser que no vas a aprobar nunca la reválida de cuarto, vamos a hacer otro truco, que te vas a preparar para el ingreso en telecomunicación. Y yo dije, pero si es que yo no te preocupes, que tengo yo unos conocidos de una academia que se llaman Dobao Díaz Guerra. Entonces, bueno, allí me metieron y entonces me pusieron a hacer un examen que era una barbaridad, si os acordáis, que sustituía todo el bachillerato con un solo examen. Y aquello era tremendo. Las cosas que nos preguntaban eran peregrinas, ¿no? Por ejemplo, ponga usted un telegrama desde Lisboa a Vladivostok, pasando solo por capitales que tengan más de 25.000 habitantes. ¿Eso para qué vale? O sea, no se sabía muy bien cuál era la esta, ¿no? De hecho, es que luego yo, después de mucho lío, tuve un problema tremendo porque aprobé el ingreso, pero con un rapidógrafo, o sea, un Rotring de la época que tenía el émbolo de corcho, que me lo había traído mi padre de Alemania. La persona que nos vigilaba el examen de dibujo se llamaba don Felipe Almech Ortega. Y el don Felipe Almech Ortega, encantado, le dio el visto bueno, o sea, me vio cómo lo estaba haciendo, me dijo, muy bien. Pero luego resulta que no sé quién se chivó y dijeron que ese examen no valía, porque no valía con el Rotring. Bueno, total, que hubo una convocatoria, se reunió todo el tribunal y tal, y dijo que sí que valía al final, ¿no? En realidad yo tampoco supe nunca, porque había que pintar porque había que pintar en Teleco grifos, pero nos ponían de grifos como el Kiko, ¿vale? Bueno, pues más o menos es eso. Mi padre me dijo, ahora te vas a ir a Televisión Española mientras apruebas y tal, te vas a sentar en un banco que hay en la entrada y ya te llamarán. Yo fui varios días, no me llamaba nadie. Yo entraba y decía, por favor, no me llama nadie y tal. Y decía, no le llamamos, vale. Y un día se rompió la película del telecine y empezó a salir por una ventana que había redonda, donde estaba el telecine, que era como un submarino, empezó a salir película Al Paseo de La Habana.
Y entonces yo rápidamente ayudé a recogerla, entré y ya no salí. Más o menos eso es una historia así resumida. Yo acabé de coordinador de estudio en Televisión Española, llegué a ser encargado de servicios técnicos, pero no acabé, por supuesto, la carrera, porque en aquella época, hasta que llegaron los del 65, pues Romero Canela, mucha gente, el ingeniero era un señor que llegaba, se sentaba en una mesa y se ponía a firmar cosas con una foto de Franco y otra de José Antonio Primo de Rivera detrás, y eso era aburridísimo. Entonces, cuando llegaron los remangaos, porque nosotros a estos ingenieros más jóvenes le llamamos los remangaos, pues entonces ya era otra cosa, era ya el codo con codo, que fue como extendimos la televisión en España, codo con codo, todos, tirando para adelante y tal, ¿no? Luego yo ya me fui, yo ya seguía dibujando, yo dibujaba dentro de Televisión Española, me fui de allí, pero yo nunca me he ido ni de la técnica, ni de... Yo, por ejemplo, a mi edad no me da miedo nada de las cosas, ya os contaré luego las cosas que yo he visto precisamente en Conde de Peñalver, pero bueno, más o menos eso es un poco así lo que quería decir. Gracias, Antonio. Yo os pediría que no aplaudéis, a pesar de que no aplaudáis, porque prefiero que sea un tono así más coloquial y más dinámico. Julio. Bueno, pues yo no sé si mi vida no fue tan divertida o yo soy más soso, pero no fue tan amena como la de Antonio. Tampoco es muy original, porque he oído a más de algún ingeniero de telecomunicación que le pasó lo mismo que a mí. Yo vine a Madrid en 1963 y venía decidido a ser arquitecto. Entonces el primer curso era común a todas las escuelas técnicas y estaba estudiando en la Facultad de Ciencias aquí al lado. Y estaba en un colegio mayor residiendo y veía a los compañeros que estudiaban arquitectura el tipo de dibujos que tenían que hacer y me di cuenta que iba a ser absolutamente imposible el que yo pudiese hacer arquitectura. A ti te pasó con las matemáticas, pues a mí con el dibujo, justo lo contrario. Y cuando estaba en esa facultad, en 1963, pues yo veía que se estaba construyendo al lado un edificio muy moderno y me llamó la atención pues la modernidad del edificio y me acerqué al edificio y la verdad, si soy sincero, sin saber muy bien por qué, pues me atrajo y decidí estudiar telecomunicaciones sin pensar demasiado lo que eso significaba y lo que había detrás de ser ingeniero de telecomunicación. Y así empecé, de una forma muy casual y por la proximidad geográfica y por el nacimiento precisamente de este edificio. Luego, obviamente, pues aquí pasé pues muy buenos años, empecé en iniciación a la vez que María Jesús, pero tuve la mala suerte, empecé en el 64 en iniciación y tuve la mala suerte de ponerme enfermo y tuve que irme a mi casa 2 meses de reposo para recuperarme de aquella enfermedad y cuando volví ya me parecía que iba a ser imposible sacar iniciación, que era un curso dificilísimo. Y entonces pues también de nuevo forzado por las circunstancias pues hice un curso que se llamaba de complementos y pasé a segundo del plan 64 y así pues inicié en esta escuela la primera promoción del año 64 que acabé en el 69 y después de tratar de estudiar inglés en Londres y cosas de ese tipo, pues aterricé en Telefónica en mayo del 70, con lo cual pues he estado en Telefónica más de 44 años. ¿Por qué entré en Telefónica? Pues tampoco lo sé bien. La verdad es que en aquel momento había pocas opciones en el mercado. La verdad es que era pues Estándar Eléctrica y Telefónica y pocas más. Y si no entrabas en SESA, pues tenías que entrar en Telefónica. Y surgió la oportunidad de Telefónica
Y dije, bueno, pues de momento voy a empezar aquí hasta que encuentre algo mejor. Y aquí sigo buscando porque no encontré nunca nada mejor, y así se fueron haciendo 44 años, y cuando hoy estamos aquí celebrando los 50, la verdad es que me parece una cosa absolutamente increíble. En Telefónica tuve 2 periodos muy distintos, y además probablemente pues para la gente joven entiendo que no soy un ejemplo, porque en Telefónica estuve en actividades técnicas o tecnológicas nada más y nada menos que 25 años. Comprendo que a la gente joven estar tantísimos años en un mismo tipo de actividad, aunque variaba y me daba muchas oportunidades y me dio la oportunidad de estar en otras compañías, como por ejemplo en Standard Eléctrica, trabajando desde Telefónica, pero trabajando allí, y eso fue muy enriquecedor. La verdad es que fueron muchísimos años en la actividad técnica, y comprendo que a la gente joven eso le parezca excesivo, ahora que hay tanto dinamismo y tanta necesidad de progresar y promocionar. ¿Me resultó muy largo? Hombre, al final sí que veía que las cosas estaban cambiando mucho, que Telefónica tendría que dejar de ser un monopolio y que tendría que pasar a competir, y que la actividad comercial en Telefónica pues iba a tener mucho más auge, más demanda, más necesidad de gente, y que la actividad técnica pues tendría que disminuir, con lo cual sí que me encontraba un poco inquieto en los últimos años. Pero de nuevo, de casualidad, pues un buen amigo me llevó nada más y nada menos que de I+D, en donde estaba muy a gusto haciendo una labor similar a la que vosotros habéis hecho, a marketing, y fue un cambio brutal que tampoco nunca me hubiese imaginado, y ahí empezó un desarrollo muy distinto, más desde la perspectiva de gestión, y por lo tanto luego siguieron 20 años a esos 25 años técnicos de una naturaleza muy distinta, con lo cual, si yo tuviera que dar un mensaje a la gente joven, pues es que siempre hay oportunidades, que nunca hay que inquietarse, porque al final siempre todo llega en la vida. Muy bien, gracias Julio. José Luis. Gracias, Félix. Yo creo que estamos ordenados por orden de edad y por orden de más oso. Yo soy el más oso de los 3. De hecho, escuchando las historias, yo estoy aquí como si me hubiera colado, como si fuera el pequeño Nicolás aquí en la foto de familia. Bueno, yo vine a la escuela en el 86, soy de un pueblo de Extremadura, de Villanueva de la Serena. A mí me gustaba mucho la informática desde que tenía 13, 14 años. Justo cuando estaba preparándome pues el COU, la selectividad, convencido de que iba a estudiar informática, algún amigo resulta que tenía un hermano mayor que estaba en Madrid y que estudiaba una cosa que se llamaba Teleco, que allí en aquellos entornos nadie sabía lo que era, pero que parecía que era pues una mezcla de muchas cosas, de informática, de electrónica, de comunicaciones. Y en esos razonamientos simples que uno hace cuando es más joven, pues dije, bueno, es que la informática parece que la puede aprender uno en su casa, pero esto de que te expliquen cómo funcionan los satélites y cómo se propagan las ondas y cómo se fabrican los circuitos electrónicos me lo tendrá que contar algún profesor. Y entonces me matriculé en Teleco. Poco a poco fui aprendiendo en qué consistía la carrera, hice las áreas de especialidad de comunicaciones, pero al acabar la carrera pues volví a mi vocación, que era la informática, y me puse a trabajar pues como asalariado durante un par de años en una consultora informática. Al tercer año empecé a mezclar cosas y pedí permiso en la empresa en la que trabajaba, y por la mañana seguía trabajando como asalariado y por la tarde estaba pues como autónomo. Ahora diríamos que estaba como emprendedor, pero bueno, era autónomo. Poco a poco eso de por las tardes y noches se convertía en algo que requería cada vez más tiempo, con lo cual pues dejé de estar asalariado y ya solamente estaba como emprendedor. Poco a poco pues tienes un empleado, 2, 5, 10, 20. En algún momento hay que dejar de ser emprendedor y hay que pasar a ser, desgraciadamente, empresario. Cuando mi empresa hacía proyectos de IT para terceros, muchas veces me entraban ganas de participar en la definición del proyecto desde un lado más de negocio, de participar en los beneficios de eso que íbamos a construir juntos.
y en una de estas pues me animé a dejar de ser solamente un proveedor y me convertí en un socio y arranqué algunas empresas. Al cabo de 2 o 3 intentos resulta que fundé una empresa de comercio electrónico que fue muy bien. Unos años más tarde se la vendimos a Amazon, con lo cual iba mezclando los papeles. Ya era una mezcla de ingeniero, de emprendedor, empresario, inversor, y la verdad es que esto me fue bien hasta hace 3 o 4 años, donde yo creo que la única gracia que tenía era que lo seguía mezclando todo, no abandonaba un rol para hacer el otro. Pero llegó un momento en el que, después de ver muchos proyectos de Internet, muchos proyectos variados relacionados con las TIC, y en relación con esta universidad donde yo siempre he mantenido el contacto y creo que una buena relación, ayudando a emprendedores de la UPM, me empezaron a contar otro tipo de problemas, que no era aplicar las TIC a una nueva red social, a una nueva aplicación móvil, a un nuevo comercio electrónico, sino a temas relacionados con la salud. Y entonces decidí pues añadir un rol más a esa mezcla que tenía, y en el 2011 volví a matricularme en la universidad como estudiante de un máster de ingeniería biomédica. Parecía un máster muy multidisciplinar, multicentro, pues unas cosas se veían en caminos, otras en agrónomos, otras en informática, otras en teleco, otras en industriales, otras en teleco, otras en no sé dónde, otras en teleco, y estaba en teleco otra vez. Entonces, el segundo año del máster me daba cuenta de que estaba pues con los mismos profesores que hacía 20 años, con las mismas matemáticas y con muchas cosas prácticamente iguales, solo que aplicadas a problemas distintos. En lugar de estar preocupados de multiplexar la señal en un cable, pues estábamos preocupados pues de aplicar nuestros algoritmos a otro tipo de problemas, las mismas transformadas de Fourier, las mismas matemáticas, pero estábamos haciendo cosas de resonancia magnética. Pues por ahí veo alguna de mis profesoras, Elena, está con temas de páncreas artificial, y la verdad es que eso me apasionó, y en los últimos 2 años, mezclando todos mis roles, mantengo mi compañía de IT que se llama Medianet Software, que somos unas 240 personas, estamos en 3 países, seguimos haciendo mucho software, pero tengo pues unas inversiones en temas de genética, en temas de procesamiento de imagen médica en la nube, y lo que me di cuenta es que precisamente la gracia es en mezclarlo todo, en aplicar la nube, en aplicar las TIC, en aplicar las cosas a problemas que cada vez son más complejos y son más ambiciosos. Y creo que tenemos una ventaja a los telecos. En estos 20 años yo que me fui de la escuela, yo puedo hablar de la escuela del 86 y de la escuela del 2011, que son las 2 veces que vine a estudiar, y creo que en medio lo que ha pasado pues es básicamente 20 años de la ley Moore, que sabéis que cada 18 meses pues duplicamos capacidad de proceso, reducimos el tamaño, reducimos el consumo, con lo cual pues cada vez vamos a estar, afortunadamente esta ley sigue vivita y coleando y además cada vez con más fuerza, pues cada vez vamos a tener una capacidad de aplicar nuestro ingenio y nuestra capacidad a problemas más complejos, y la verdad es que eso es lo que creo que más me gusta de la escuela, que tenemos una vocación siempre de reconversión permanente, ¿no? Bueno, creo que ya más o menos. Muy bien, José Luis. Vamos a pasar entonces ahora a analizar muy brevemente los 50 años de esta escuela, de este edificio. Y empezamos por Antonio, por la prehistoria. Antonio no estuvo aquí, estuvo en Conde de Peñalver. ¿Qué recuerdas tú de Conde de Peñalver? Bueno, lo más importante era la innovación, por supuesto, ya en aquella época, ¿no? Tenemos que pensar que yo pertenezco a la generación de las válvulas, ¿vale? Así de fácil. Por ejemplo, los televisores, todos llevaban rectificadores de selenio, que, como sabréis, al romperse era un pestífero olor el que inundaba aquel recinto donde fuera, ¿no? Era una electrónica, digamos, de andar por casa, pero con unos funcionamientos impresionantes, ¿no? Yo en la escuela, una de las cosas de lo que vi yo en Conde de Peñalver era, por ejemplo, un día había una relación muy amplia entre Televisión Española y Conde de Peñalver, ¿vale? De hecho, como nosotros en televisión en el Paseo de La Habana no teníamos sitio, cuando había que hacer alguna demostración, tenían que hacer para adquirir componentes o equipos, pues lo que se hacía es que se hacía en Conde de Peñalver, así de fácil. Y un día nos llamaron para que fuéramos a ver una cosa curiosísima. Había un ingeniero rumano, pero que venía de Estados Unidos.
al acabar la Guerra Mundial, se había ido a Estados Unidos y trabajaba en la casa Ampex. Y se presentó con 2 camiones allí, que los vimos en la entrada, y bajó de allí 2 bobinas de unos 3 metros de diámetro y cerca de 70 centímetros de altura, con cinta magnética en una de ellas y la otra vacía, que pesaba, yo no sé aquello lo que pesaba. Entonces, con un dispositivo, un armazón que puso en el suelo, puso luego una cosa que luego descubrimos que era un servo que se arrancaba a base de un motor diésel. Si os acordáis, era aquello de la palanca, ¡prrrumba!, que era una cosa que había cuando éramos pequeños los de mi quinta, ¿no? Bueno, pues aquello efectivamente nos empezó a hablar de qué constaba aquel aparato, nos grabaron y nos vimos. Nos vimos, blanco y negro. Bien es cierto que los barridos no estaban muy adecuados aún, pero era solamente un proyecto y lo que venía era en nombre de la casa Ampex, este señor con un señor que debía ser el comercial, para ver si Televisión Española estaría interesada en adquirir ese proyecto cuando se fabricara. Por lo visto nos contó que llevan muchos años con esto, que se había incorporado desde Rumanía a Estados Unidos, que lo llevaban trabajando en Estados Unidos desde el año 32 aproximadamente, y nos comentó que él creía que en 2 o 3 años, depende de la capacidad de los pedidos, de la cantidad de pedidos que hubiera, se podía acabar el videotape, que es como lo llamaba él, ¿no? Rápidamente, la parte técnica de Televisión Española informó a la parte económica de Televisión Española, se apioló, porque no se podía decir de otra manera, la correspondiente cantidad de dinero para encargar, que había que dar una señal, y se encargaron 4 videotapes. Afortunadamente, la gira por Europa, digo en plan avance, ya sabéis que a través de la UER siempre ha habido luego Eurovisión, pero siempre ha habido una especie como de sana competencia, ¿no? A ver quién se apunta antes el tanto y tal. Pero empezó por Madrid este señor, fuimos el primer pedido y fuimos los primeros de Europa que tuvimos videotape. Aquello fue espectacular, porque ya no había que hacer la televisión en directo, ¿vale? Eso yo lo vi en Conde de Peñalver. Y otra cosa que había en Conde de Peñalver era de una compañía británica que se llama PAE, P-Y-E, que era de Cambridge, y venía 4 ingenieros y traían un sintonizador y luego traían un rollo de plano, un plano metido en el... ¿Y esto qué será? Sacaron el rollo de plano, le enchufaron el sintonizador, porque salieron unos cables. Entonces, sorprendidos, nos dimos cuenta que aquello era una imagen. Era una imagen. Y nos dimos cuenta que había una pequeña cámara de televisión para la época, era un pequeñísimo iconoscopio. Y bueno, el hecho es que veíamos la clase, te ponías delante, se veía perfectamente. Vamos, no se veía perfectamente, y os voy a explicar por qué. Porque el truco era una malla minúscula que la tecnología en aquella época permitía, nada más que eso. Ahora se puede hacer muchísimo más, pero bueno. Y en cada intersección había materia fotosensible, punto. Yo no sé cómo rayos lo tenían montado, porque no nos dejaron ver por dentro. Nosotros vimos el sintonizador por un lado y luego por el otro lado vimos el modulador o el amplificador, tampoco se veía muy bien lo que era, ¿no? Y luego el plástico era un polímero, por supuesto, pero no era transparente totalmente. Entonces era como si fuera un poco lechoso, ¿no? Pero el hecho es que se veía, Y eso es, digamos, lo que yo he conocido más arcaico, ¿no? Luego, cuando llegó, por ejemplo, cuando acabó bueno, había una cosa muy divertida. Nosotros teníamos casi todos los equipos que había en televisión, excepto unas Marconi antiguas, eran Fersen GmbH, que eran fabricados en Alemania, pero eran pagos de guerra a Holanda. Y Philips, la compañía de Eindhoven, mi padre había sido, por cierto, apoderado general de Philips antes de la guerra, pues bueno, era lo que se compraba, lo compraba Televisión Española, y teníamos todos los equipos aquellos, ¿no? Pero a nosotros aquello nos daba muchísimo calor. Entonces hacíamos títeres, por ejemplo, a un telecine en una cámara, quitarle todos los componentes que pudiéramos y que funcionara.
O sea, que fueran teóricamente, desde un punto de vista mediterráneo, innecesarios, ¿vale? Entonces, bueno, los echábamos en un cubo, los íbamos quitando y ahí aquello funcionaba. Ya cuando se iba alguna cosa decíamos fuera, a volverlo a montar otra vez todo y a quitarlo lentamente, ¿no? Eso es más o menos así. Y llegamos al transistor y bueno, hasta ahora. Muy bien, muchas gracias Antonio. Julio, lo ha dicho, es de la primera promoción de esta escuela del Plan 64 y de alguna forma representa a los alumnos que vivieron la infancia de esta escuela en Moncloa. ¿Qué recuerdas? Pues como comentaba antes, la verdad es que este edificio, el otro, la parte física tiene mucha presencia en mi recuerdo. Cuando lo comparo con el de hoy, hay una diferencia brutal. Hoy veo una calidez que entonces no teníamos. El edificio era muy nuevo, era muy funcional y podríamos decir que incluso minimalista. Estaba todo estrenándose, por hacerse, y ese recuerdo la verdad es que perdura. En cuanto al contenido, tengo la sensación, no sé si mis compañeros Manolo Gordillo o Juan Riera tendrán la misma, porque uno ya no sabe si los recuerdos representan lo que entonces era o es una mezcla ya con la realidad, pero tengo la sensación de que el contenido estaba en transición, como si fuésemos a pasar de lo viejo a lo nuevo. Tengo la sensación de exceso de válvulas, poco transistor, aunque algo, nada de circuitos integrados, demasiada topografía, nada de ordenadores, bastante transmisión, nada de conmutación, que en mi caso sí que tuvo mucho impacto, porque yo los casi veintitantos años los pasé alrededor de la conmutación. Entonces esos son los recuerdos en cuanto al contenido. Y algo que a mí me impactó mucho es la exposición que hubo en esta escuela con motivo del Congreso en el año 65, del que será el 50 aniversario el año que viene. De aquella exposición, la verdad es que yo la vi muy rica. A mí me impresionó mucho, a mí me afianzó en que esta era la carrera que yo quería hacer. Y en esa exposición vimos cosas y no vimos otras cosas. Algunas de las cosas que claramente vimos, pues fue el transistor, tenía mucha presencia, eso es lo que yo recuerdo, incluso la fibra óptica tenía mucha presencia, los satélites, que llamaban mucha atención en aquella exposición. Sin embargo, yo no recuerdo haber visto pues nada de Internet, ni recuerdo haber visto entonces pues prácticamente nada de móviles. No sé, Luis, si tú la visitaste entonces, pero no recuerdo nada de móviles. Con lo cual muchas veces he reflexionado, si entonces no vimos nada de Internet y entonces no vimos en aquella exposición nada de móviles, que son los dos grandes fenómenos que han cambiado completamente nuestro negocio y nuestra sociedad, ¿qué no pasará en los próximos años que hoy tampoco estamos viendo? Bueno, esta es la infancia, un poco la visión de Julio de la infancia en la escuela. Luego hay un momento, entre los 75 y 85, que he comentado, donde realmente se produce la transformación de la escuela. Es un momento en el cual efectivamente eso coincide con la digitalización del país y yo creo con un cambio del sector, básicamente, ¿no? Y luego, digamos, José Luis Vallejo llega a la escuela, tú llegas en el año 86, sales en el 92, posiblemente la escuela ya es una escuela madura, ya es una escuela, por supuesto, siempre en movimiento, siempre dinámica, pero ya es una escuela asentada, con profesores estables, con grupos de investigación estables. ¿Qué es lo que tú recuerdas de esta escuela? Pues yo soy del año 68, soy del baby boom, más o menos, y cuando recuerdo mi llegada a la escuela, sobre todo lo que más me impresiona al principio es la masificación que teníamos. O sea, se supone que era la carrera entonces que tenía una nota de corte mayor en selectividad, se supone que había una gran competitividad, pero yo recuerdo en primero estar en primero G por la V y ser 70 personas, y yo decía, aquí estamos como 500. Hacíamos unos exámenes para descartar a los que iban a hacer el examen de álgebra y aquello era una cadena de obstáculos para
Digo, no sé si es que se quieren quedar con 100 o esto es así siempre, pero la sensación que tenía es, aquí se supone que todos somos buenos alumnos o que todos venimos con un buen expediente, pero aquí estamos en las aulas B del edificio B amontonados, ¿no? Y entonces había edificio A y edificio B. Recuerdo que cuando yo acabé el 92, más o menos debe ser que empezó a construirse el edificio C. Por segundo, por tercero empecé a ver los primeros ordenadores en la escuela. Yo era de la generación del Commodore 64. Estaban por entonces el 8088, el 8086, la gente, pues yo me compré un XT, ese tipo de ordenadores. Ahora sabemos, yo entonces no me enteré, que pues en el año 86 es cuando Microsoft sacó su oferta pública de venta, salió a bolsa y se hicieron millonarios los primeros fundadores de Microsoft, pues por la venta del MS2, ese tipo de... Pero estamos en ese momento, los primeros Windows. Entonces, en esos 6 años, pues yo recuerdo que cuando estábamos en tercero y cuarto venía Telefónica M&D, venía Alcatel, nos ofrecía trabajo, dejar de estudiar, necesitamos ingenieros. Yo fue de eso que le decía a mi padre, hombre, no sé si tengo que dejarlo, no, tú acaba tu carrera. Y cuando acabé en el 92, justo, pues había terminado las Olimpiadas, había terminado la Expo de Sevilla y empezó a haber las primeras promociones con paro. Yo tuve suerte y encontré trabajo de manera rápida, pero recuerdo que los telecos nos reconvertíamos a cualquier cosa, nos hacíamos ingenieros versátiles en cualquier empresa, ¿no? Y bueno, pues mantuve el contacto con la escuela ya trabajando. Pues estuve en un grupo, por allí está Pello Zufiria, está en la puerta, y monté un grupo de redes neuronales y yo tenía la sensación de que no quería perder el contacto con la escuela, y entonces pues me venía después de trabajar los días que podía salir un poco pronto a ver qué hacía el grupo. Luego ya venía solo a las cervezas de gente que leía el proyecto final de carrera, pero era como una sensación de estar ya trabajando. Me casé muy pronto y tal, pero no quería dejar el contacto con la escuela. Yo creo que siempre me sentí muy a gusto en la escuela. Y bueno, pues recuerdo los primeros sistemas en los laboratorios, el primer MATLAB, ese tipo de cosas, pero la verdad es que, como decía antes Julio, ya empieza a ser un poco la mezcla de lo que crees que recuerdas y de lo que crees que correspondía a aquella época. Pero en general en la escuela yo tuve una etapa de hacer muy buenos amigos, de pasármelo muy bien, de apuntarme a un montón de laboratorios. Y la verdad es que me tocaron unos años en los que yo tenía la sensación de que todo cambiaba muy deprisa, sobre todo en el tema ordenadores, pues el correo electrónico. Cuando salí de la escuela pues empezó a masificarse, todavía no la web, que tardó unos años más, pero era una etapa de muchos cambios y en mi caso era muy vinculado a la informática, no era pues ni a la radio, ni a la televisión, ni a la telefonía, ni a satélites, ni a muchas de las cosas que teóricamente era el área que más había estudiado, pero finalmente yo siempre me acababa vinculando un poco a los temas de computación. Perdón, un segundo. Yo quería añadir una cosa que es que me acabo de acordar. En Televisión Española utilizamos por primera vez públicamente una cosa que se llamaba un ordenador. Yo calculo que en el año 1962 o cosa así, y era un ordenador inmenso, que estaba en una tienda de IBM que había en el Paseo de la Castellana antes de llegar al Estadio Bernabéu. Este ordenador medía aproximadamente pero fácil, 50 metros de largo, y se utilizaba para hacer en directo un programa que se llamaba X0 da dinero. Por supuesto, era de fichas perforadas. Entonces tú escribías y se hacían fichas perforadas de aquello, y era graciosísimo porque claro, el programa lo hacíamos en directo y se hacía en Barcelona. Pero claro, la emisión de Madrid se hacía desde Madrid, ya teníamos el enlace hecho. Por supuesto, yo a los 17 años estuve en Barcelona montando en Tibidabo la televisión, en Montjuïc la televisión, y en Tibidabo se desmontó para poner la televisión la primitiva emisora de Radio Nacional de España, que estaba en Tibidabo, que era una emisora que habían regalado los alemanes, era Telefunken, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que sí me acuerdo de aquella gigantesca emisora es que había una piscina de 3x8 y dentro de ella 3x8x4 y dentro de ella una portadora que era como un coche, pero de los grandes.
Eso era la portadora de la emisora de Radio Nacional de España. Llegaba a toda Cataluña, ojo. O sea, que era una portadora fina, portaba que no veas. Bueno, pues a mí me gustaría saber dónde estaba aquello, pero bueno, he hecho este inciso para hablar del famoso ordenador, porque ocurría lo siguiente: como había que emitir desde allí, era una época en que si se encendía el Bernabéu, porque había partido por la noche que se acababa de inaugurar, automáticamente a nosotros nos bajaba el fluido. Entonces no se podía emitir. Pero claro, hubo una vez que metimos partido, ¿vale?, ordenador a la vez. Entonces se cortó rápidamente, se nos fueron los plomos, no había diferenciales. Eso para que veáis. Y era, os vuelvo a repetir, era tal calor lo que daba aquel ordenador que era en pleno invierno y estaban todas las puertas abiertas y la gente estaba en camiseta de lo que era aquello, ¿no? Y hablo del año, eso, pues 63, 64, calculo yo. Perdón el inciso. No, ya que tienes la palabra, tengo aquí una fotocopia de la revista Vid de marzo de 1991, donde te hacen una entrevista, Antonio, y aquí dice, el titular grande, resaltado: cara de loco, sonrisa de oreja a oreja, pelos alborotados y machacado. Eso es un teleco. Estamos hablando de la época más guay del teleco, la que ha descrito José Luis, cuando yo lo definía como escasos, un profesional muy escaso en pleno proceso de digitalización del país. Luego en el 92 cambiaría las cosas, pero estamos hablando. ¿Esta definición que haces del teleco, la mantienes? Claro que la mantengo, sí. Yo creo que hay una época muy definida de cuando las ingenierías en general salen de los despachos y se instalan en primer lugar en los laboratorios y luego a continuación ya salen, por decirlo así, a la sociedad. Esa especie como de sacrosanta disciplina que había, esa especie como de dogma de las ingenierías en general, hay un momento que desaparece. Ese es un punto de vista, digamos, absolutamente de fuera, ¿no? Os quiero decir esto. Hombre, yo me acuerdo, por ejemplo, en Televisión Española, pues es que no había distingos. Allá arrimaba el hombro el que le tocaba. O sea, daba igual que fueras titulado, que no fueras titulado, que lo que fueras. Allí todo el mundo arrimaba al este. Es más, había una especie como de, no sé, como de saber que estabas en directo, por decir. Mira, nosotros decimos siempre que el directo une mucho, ¿sabes? Entonces, es que no hay más remedio, lo que es muy importante es que cuando efectivamente los ingenieros arremangados, que decíamos, llegan a Televisión Española, cambia totalmente el concepto de funcionamiento de la televisión. Así de fácil. Es otra clase de televisión, es una televisión mucho más moderna. La gente que viene está súper preparada, ya no es la gente antigua. No se asustan ante proyectos, puedes inventarte cosas, no hace falta que seas X, te puedes inventar el que sea, si vale, para arriba, así de fácil. Y eso es muy importante, muy importante. También hay que tener en cuenta que concretamente a la hora del despegue económico de España, ¿os acordáis? Tenéis que acordaros siempre que España alcanza el nivel de vida del año 1936, lo vuelve a alcanzar en el año 1959. Es un poco para que sepamos de lo que estamos hablando, es que es muy importante, ¿no? En aquella época, cuando yo empecé en la tele, el sueldo regulador que había era 333 pesetas al mes, con 33. Una barra de pan, una barra de pan costaba 50 céntimos. O sea, tú te podías comprar 666 barras, el número del diablo, y lo mismo de lechugas. O sea, para que veáis la diferencia tremenda, ¿no? Un SEAT 600 costaba 325.000 pesetas. Es que eran cosas increíbles, ¿no? La variación social del concepto de la ingeniería llega a extremos divertidísimos, ¿no? Me acuerdo un día que estábamos en mi casa. Estaba Alberto Emilio Barragán Zorrilla, compañero vuestro, y
y mío en televisión, y resulta que acabamos de inaugurar lo OHF, entonces no había manera de que se viera. Y dijo Alberto, trae un tenedor. Lo puso en la antena y se veía. Pero bueno, ¿y esto cómo es? Dice, no, es que como son 21 centímetros, calculas a ojo y un tenedor más o menos. Le doblas la patilla y lo pones, ¿no? Esa forma, digamos, ya un poco de andar por casa, no era aquello sacrosanto de escondido en el laboratorio a ver qué saco por aquí, ¿no? Esa implicación de la ingeniería en todos los niveles de la ingeniería, no solo en telecos, en la sociedad, ha ido paulatinamente avanzando, ¿no? Y ya el teleco y cualquier ingeniero ya no es un ser extraño, y es un ser que está perfectamente integrado en la sociedad. Es un punto de vista exógeno, pero que yo creo que es muy acertado, ¿no? Julio, ¿tú cómo ves al teleco desde la perspectiva, sobre todo en tus años de gestión de una gran multinacional, digamos que conquista el mundo, ¿no? ¿Qué papel han jugado los telecos en esa Bueno, actividad? primero coincido completamente con Antonio. El ingeniero que yo recuerdo siempre ha sido un ingeniero que no ha entrado al despacho, llega al despacho ya al final de su vida profesional. En general, ingeniero pues entraba en casi todas las empresas de nuestro sector, pues en los laboratorios o en la parte técnica, arremangándose, como tú decías. Yo entiendo que el ingeniero de telecomunicación en Telefónica ha jugado un papel absolutamente clave y determinante. Yo creo que en Telefónica el ingeniero de telecomunicación ha ocupado probablemente todas las posiciones posibles menos una, la de presidente. Todas las demás yo creo que de una forma u otra se han ido ocupando. Y por supuesto todas las técnicas, eso es natural, es lógico, es la profesión adecuada para una compañía como Telefónica, pero también yo lo que más me ha admirado es el paso de los ingenieros por otro tipo de actividades de naturaleza comercial, o al frente de los negocios o al frente de la expansión internacional de Telefónica. Y en todos esos frentes pues yo creo que han tenido un papel absolutamente clave, destacado, determinante e influyente, y por lo tanto han sido parte de la historia de Telefónica y han contribuido decididamente a lo que Telefónica es hoy. Y bueno, yo creo que aquí hay muy buenos ejemplos como Luis Lada al frente del negocio móvil, o Luis Martín de Bustamante, incluso su padre, desarrollando la expansión internacional, que me parece que son muy buenos ejemplos que indican cómo el ingeniero ha ocupado posiciones en Telefónica de una forma determinante. Para constituir una multinacional, pues que tampoco es multinacional desde hace tantos años, porque la historia de Telefónica son 90 años, y de esos 90 años, pues estamos fuera de España hace poco más de 20. O sea que nuestra historia como multinacional pues es relativamente corta, intensa, importante y absolutamente clave para el país, no solo por la propia Telefónica, sino por el motor que supone para ayudar a que otras empresas más pequeñas pues también puedan seguir esa senda, que es absolutamente fundamental para el futuro del país. Perdón un segundo. Julio, te voy a hacer una pregunta. ¿A que no hay ingenieros en atención al cliente? Pues ahora sí que los ha habido. Sí que los ha habido. Y alguna responsabilidad tienen de lo que tú insinúas del servicio al cliente. Yo creo que hemos sido ingenieros en Telefónica para lo bueno y para lo malo, no solo para lo bueno. No, me refiero a que efectivamente se nota ahora que funciona bastante mejor que hace tiempo, ¿no? Yo siempre me he hecho mucha ilusión, que yo sé que en Telefónica siempre que hacíamos algún chiste referido, cualquiera de nosotros de los dibujantes, atención al cliente, los mismos de atención al cliente se colocaban los chistes alrededor. O sea, hice yo una vez uno que decía, he tenido una pesadilla horrible, le decía el marido a la mujer. Soñaba que me perdían la maleta los de Iberia y la tenía que recuperar a través del servicio de atención al cliente de Telefónica. Pero bueno, ahora ya funciona mucho mejor, ¿eh? Lo digo esto porque me han cambiado el número de teléfono móvil en 15 segundos.
Estoy sorprendido. Pero no te habrás ido a la competencia. No, que va. No, además está muy bien, porque ahora fijaos cómo lo tienen ya de calculado y sabiendo lo que ha pasado, que dicen, por ejemplo, le habla Beatriz desde Santander. O sea que ya no oyes voces exóticas. Está muy bien, lo llevan muy bien. Eso se ha cambiado y lo ha hecho un ingeniero, ¿eh? ¿Ves? Te lo he dicho yo. Pero bueno, el 1004 ha tenido la virtud de inspirar cantidad de chistes. José Luis, desde el punto de vista de un poco del emprendimiento, de esa moda, que es algo que tú has vivido muy, ¿cómo ves al Teleco preparado para, no sé si esta es una moda, una novedad o realmente es nuestro futuro, esto de que ahora se llama el emprendimiento? Pues yo creo que el Teleco de hace 20 y pico años era un Teleco excesivamente técnico, desaliñado. Probablemente eso contribuía a que no había mujeres en la escuela. Teníamos que montar esos líos que montamos en San Teleco para ir a la farmacia. Pero era un Teleco muy enfocado a resolver problemas. Estaba esperando un examen lleno de problemas para resolverlos. Y cuando llegamos a las empresas, pues resulta que nadie nos daba claramente los problemas que había que resolver. Había que empezar a inventarse uno sus propios problemas. Entonces eso fue un poco lo que a mí me animó a decir, pues puestos a inventar problemas ya me encargo yo de hacer un poco el resto, porque aquí los problemas no están tan definidos como parece. No hay una única solución, no hay todo el contorno necesario para desarrollar una resolución de un problema. Y ahí te das cuenta de que los telecos teníamos un montón de herramientas como capacidades, como skills de resolución de problemas, pero quizás no teníamos otro tipo de habilidades o de capacidades, de relaciones personales, de comunicación. Yo al cabo de unos 7 u 8 años pues hice un MBA en una escuela de negocios y me encontré, éramos 60, estuvimos un año y me encontré con 7 compañeros de la escuela de mi misma promoción. Dijo, a todos nos ha pasado lo mismo, hemos pasado un tiempo en la empresa y nos hemos dado cuenta de que nos falta algo más. Yo recuerdo cuando estábamos aquí en quinto, en sexto, las asignaturas de contabilidad para no empresarios y todo eso era un tostón impresionante. Todo el mundo quería pasarlas como pudiera y nadie quería saber nada de derecho de la empresa, eso que pinta aquí. Yo quería saber de GPS. Y sin embargo luego eso lo echan en falta. Entonces, ahora quizás estamos en un efecto péndulo. El emprendimiento, como tú dices, se convierte ya en moda. Ya es emprende como puedas, autoempléate, no tienes un plan mejor. Creo que es un caso extremo donde tarde o temprano tendremos que volver, porque también estamos haciendo un poco de daño a mucha gente que no está preparada para emprender y que luego eso tiene consecuencias. Yo no quiero entrar en ejemplos, pero ves ahora mucha gente que viene de vuelta de ese emprende como puedas y son problemas agravados. Hay gente que ha perdido su puesto de trabajo, ha perdido su paro, ha perdido sus ahorros y encima ha avalado personalmente un préstamo de un ENISA no sé qué, que ya no sabe cómo lo va a devolver y probablemente lo va a devolver sus padres, ¿no? Entonces, hay que encontrar el punto medio, pero en el punto medio yo creo que estamos en el camino adecuado, donde los programas de estudios hoy creo que incorporan más habilidades, más capacidad de definir los modelos de negocio, definir los problemas, trabajar en equipo. Y bueno, pues en la medida en la que el Teleco conserve una buena formación técnica, pero le añadamos ese tipo de ingredientes, yo creo que saldrá un profesional mucho más completo, que no estará un poco tan cojo como los que salimos hace más tiempo, ¿no? No sé si era un poco por ahí tu pregunta. No sé si queréis completar algo más o pasamos al futuro del Teleco y al futuro del sector. A mí me gustaría, Antonio, que tú nos comentases un poco en ese papel que aquí representas de la sociedad, ¿no? Que es el que te podemos dar. ¿Cómo es el futuro como usuario de nuestras tecnologías? ¿Cómo lo percibes? Hombre, yo no me asombro de nada, ¿no? Yo todo esto ya lo sabíamos, hace muchos años todos lo sabíamos, ¿eh? Hay una cosa que has dicho, Julio, que tiene mucha gracia y es que es auténtico y real. Mira, a la hora de la tecnología y la previsión tecnológica hay una cosa curiosísima. Los grandes dibujantes de cómics, de cuando éramos pequeñitos y tal y cual, por ejemplo a Flash Gordon, el Capitán América, etcétera, todos estos grandes dibujantes, cuando hacían la tecnología del futuro,
se daba el caso que era muy curioso, que era toda la tecnología tendía a la circunferencia. Por ejemplo, los televisores no eran cuadrados, para nada. Los osciloscopios eran redondos, por supuesto, vale, eso vale. Pero es que todo era absolutamente redondo. Entonces tú ahora ves un dibujo de Flash Gordon, miras y dices, ¿y esto? Si es que no tiene nada que ver. Y sin embargo se acertaban en otras cosas muy curiosas, que era la aerodinámica de las naves a la realidad, ¿vale? O sea, no tenían nada que ver con, por ejemplo, que te digo yo, el de Star Wars, ¿cómo se llama el bicho ese grande? No me acuerdo. La Estrella de la Muerte. Eso, bueno, pues ese no se parecían en nada. Eran muchísimo más, de verdad, la idea fusiforme, por decirlo de alguna manera. Aquello era, digamos, esa estancia ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de la tecnología? Hombre, afortunadamente hay un tan rápido, lo de los 18 meses, que efectivamente la gente ya se da cuenta que cualquier cosa es posible, ¿no? Yo me acuerdo siempre de mi pobre madre. Yo le hice un mando a distancia hace, pues, yo qué sé, en el año 1960, que era una lata de películas de 16 milímetros, ¿vale? Y luego había un cable que llegaba hasta el televisor y dentro de un macarrón, y el televisor se colocaba en el interruptor de encendido y apagado del televisor, lo dejabas encendido siempre, y tú a través del cable, con un interruptor de bola que había en la lata, mi madre encendía y apagaba la televisión. Era el mando a distancia. ¿Vale? Bien, pero como ahora, por ejemplo, yo tengo 5 nietos, la pequeña tiene 2 años, no llega, y ya coge lo que sea, que puede ser un dibujo, un libro, da igual, un teléfono, da lo mismo, y está con el dedo a ver cómo se mueve aquello, la capacidad de innovación ya no es sorprendente. Nos puede sorprender cosas, sobre todo en el tiempo. Todos sabemos que hay muchas patentes guardadas, según dice la leyenda urbana, que no se van a poner en marcha hasta que económicamente no se satisfagan las empresas constructoras o fabricantes de lo que han hecho, ¿no? Y yo veo que es sorprendente, por ejemplo, haber logrado ser en estos momentos, según leí el otro día, que yo jamás me lo podía haber creído, porque nosotros hemos tenido siempre internet en casa, que es la ventana. En el Mediterráneo tienes la ventana, abres, pasa por allí, en vez de mandar un email, dices, oye Paco, dile a este que tal y cual. ¿Qué ha pasado tal? Ves el tiempo, no hace falta. ¿Cómo es posible que en este momento seamos los usuarios más destacados del sur de Europa de Internet? ¿Dónde está eso? ¿Cómo funciona? Va también en función de que somos el país de Europa que más tarjetas de crédito tiene, o sea, que más usamos los cajeros automáticos. ¿Somos unos pueblos tecnológicamente adaptados? ¿O somos suficientemente vagos para considerar que la tecnología es la maravilla del mundo, porque si queremos no tenemos que hacer el menor esfuerzo y la tecnología nos va a hacer todo? Así está la cosa. Yo no creo que haya ningún asombro. Tú ahora mismo hablas de estos follones que hay ahora sobre las vibraciones de campos magnéticos a distancia, eso que hablábamos el otro día, que no me acuerdo cómo se llama, que tú puedes transmitir la voz a una persona sin cable ni nada y le dices, por ejemplo, a un terrorista, soy Alá, no lo hagas, tal y cual. Entonces lo oye en su sitio y tal. O sea, eso es impresionante. Vale, pues no es impresionante. Yo os decía esto porque yo le decía a mi madre, con los cables, Antonio, ¿de verdad esto de los cables es necesario? Sí, mamá, es necesario. Pero seguro que sí. Yo podré ver algún día cuando no haga falta cables. Y le decía, mamá, están a punto de sacarlo ya. Ya estaba en los estudios, es una fórmula que tal y cual, que haces tal, y los altavoces no necesitan para nada y tal y cual. No lo vio. Pero veremos otras cosas aún muchísimo más impresionantes que eso. No impresionantes, porque para la técnica, para los técnicos, no os tiene que ser impresionante nada. Os tiene que ser lógico. Lo que da mucha rabia es decir, es que eso lo podía haber pensado yo, ¿por qué no hemos ido por ese camino, ¿no? Que muchas veces ahí está el quid de la cuestión. No sé, Julio, a raíz de estas palabras de Antonio, ¿no tienes, bueno, por lo menos lo tengo yo más bien, la impresión de que efectivamente el nivel de asimilación creciente en nuestras tecnologías por parte de la sociedad es tan grande, tan enorme, tan rápido,
que quizá se trivializa un poco el trabajo de los ingenieros, es decir, que la misma sociedad a la que estamos cambiando su forma de vida de una forma radical gracias a la ley de Moore o a nuestras propias capacidades como ingenieros, la propia sociedad al final puede no acabar reconociendo que detrás de sus posibilidades hay un terminal que alguien tiene que diseñar y hacer, hay unas redes, hay unas infraestructuras, hay un algo, o sea, no podremos tener el error cara al futuro de trivializar lo que es la labor del ingeniero. No lo sé, yo la verdad, sinceramente, yo he vivido toda la vida sorprendido. O sea, yo siempre me he estado llevando sorpresas, siempre he visto cosas que no esperaba, siempre he visto novedades que no intuía, he visto innovaciones que me han llamado la atención y la verdad es que las sigo viendo. Me cuesta pensar que se trivialice que la labor de un ingeniero no existe detrás de una maquinaria tan potente como 7.000 millones de móviles en el mundo. ¿Cómo puede ser que alguien piense que no se necesitan ingenieros para conseguir que haya tantos móviles como población mundial? Que en el año 2020 va a haber tantas conexiones a Internet como población mundial, 8.000 millones de conexiones a Internet, 8.000 internautas en el mundo, toda la población va a ser internauta. Que en el año 2020 puede haber entre 50.000 y 100.000 millones de dispositivos conectados a las redes. Y seguro que no estamos viendo cantidad de cosas como nos pasó en la exposición del 65. Eso es lo que hoy vemos, lo que hoy creemos que va a pasar. Y nos vamos a equivocar con toda seguridad. Y hay cosas que no estamos viendo. Si detrás de todo eso no se ve la labor de los ingenieros y de los informáticos y de etcétera, etcétera, la verdad es que me cuesta pensarlo. Y aquí, desde el punto de vista de la escuela, pues yo creo que tenemos un reto importante y es cuál es la escuela que necesitamos para este futuro. ¿Cómo nos podemos aprovechar para este futuro? En este momento, en la Unión Europea hay 1 millón de puestos de trabajo digitales vacantes, sin cubrir, con la necesidad que tenemos de cubrir puestos de trabajo. Pues hay 1 millón vacantes. En el futuro, las necesidades de skills, de formación, para estar presente y activo y con liderazgo y con innovación en esa sociedad, va a ser enorme. La gran oportunidad que tenemos en esta escuela es transformarla en una escuela digital y que de verdad nos ayude a tener liderazgo en esa transformación digital que yo creo que va a seguir sorprendiéndonos continuamente y que va a necesitar de nuestra labor de una forma increíble. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con los jóvenes. Pues echándole mucha imaginación. Yo creo que hay muchas de las previsiones del futuro que todo el mundo tiene claro que van a suceder y la incógnita está en cuándo, si es dentro de 10 o dentro de 20 años. Y desde el momento en el que nos pusimos a digitalizar casi todo, pues todo el mundo ya empieza a extrapolar y empieza a decir, bueno, pues vamos a conectar el Internet de las cosas, vamos a tener el Big Data, vamos a empezar a tener más información de nuestro propio cuerpo humano. Hoy tenemos un montón de indicadores de lo que le pasa a nuestro coche y no de lo que nos pasa a nosotros en nuestro cuerpo. Sin embargo, empezar a miniaturizar sensores que nos empiecen a decir cómo funciona nuestra digestión, cómo funciona nuestra presión sanguínea, cómo funciona cualquiera de nuestros sistemas para corregirlos, amortiguarlos o prevenir, pues será otro campo inmenso, pero no dejamos de ver cosas que parecen una chorrada y 5 años después es una industria gigante. Ahora estamos con las industrias de los drones, que si cambian la logística, que si no la cambian, que si... Pues yo creo que simplemente empieza a haber cada vez más capacidades y la gracia va a estar en combinarlas en el momento adecuado, donde dan algún valor añadido, donde consigues prestar un servicio nuevo, donde consigues mejorar algún gran problema, ¿no? Y hay problemas enormes pendientes de solución, de temas de medio ambiente, de temas energéticos, de temas de salud,
Y yo creo que el teleco va a ir hacia esos terrenos, porque en el modo en el que vayamos digitalizando cosas, al final vamos a tener que procesar información, y para eso es para lo que más o menos nos han entrenado, para ser capaces de procesar información, ya no solo para transmitirla, ya no solo para resumirla o almacenarla, sino pues para elaborar una tendencia, para sacar una previsión, para entonces yo creo que hay una gran expectativa, y no sé si también amenaza, en cuanto a que todo esto, que sigue siendo exponencial y además ya exponencial cuadráticamente en muchos de los campos, por ejemplo en la genética, donde es cuadráticamente exponencial todo el avance, llegará un momento en donde todo el mundo especula con que las máquinas tomarán el relevo y serán ellas las que consigan hacer esa innovación o hacer adelantarnos un poco en nuestras capacidades. Ya nos han adelantado en algunas cosas, hoy son mejores contables que nosotros, ya juegan mejor al ajedrez, todavía no son mejores médicos que nosotros, pero algún día serán mejores médicos que nosotros, algún día serán mejores políticos seguro que nosotros, mejores filósofos, y detrás de eso pues habrá un montón de inteligencia artificial que, hasta que la propia inteligencia artificial se retroalimente, pues habrá que alimentarla a nosotros y confiar en que lo dejamos bien encaminado para que nos conserven como especie. Así, para mezclar cosas. ¿Algún comentario? Pues entonces yo hago una pregunta incómoda, ¿no? Esta visión positiva que realmente hacéis, y yo creo que nuestra tecnología la impone, ¿cómo se compadece con que no haya suficientes vocaciones tecnológicas en estos momentos en este país? Con que la mayor parte de los estudiantes, o por lo menos solo un grupo reducido de estudiantes respecto a las necesidades y respecto incluso a la capacidad de formación del país, digamos, no quieran ser ingenieros. Afortunadamente esta escuela todavía tiene una nota alta y todavía cubrimos plazas de sobra y tal, pero en general, para lo que es la oferta de ingeniería de telecomunicación, no hay suficientes estudiantes que quieran, ¿no? ¿Eso sugiere alguna reflexión? Hombre, yo hay una cosa que te digo a ese respecto, Félix. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI y en estos momentos haya más chefs en las televisiones que ingenieros, explicando, divulgando? O sea, ¿os habéis dado cuenta que no existe ni un solo programa de divulgación de ingeniería en las televisiones públicas? Pero no digo de Madrid ni la nacional, digo en cualquiera. Solo un pequeño. Hay un programa que habla de informática en general, pero tampoco habla de ingeniería. Entonces, ¿por qué todos los jóvenes quieren ser chefs y chefas, ¿vale?, y no quieren ser ingenieros? Pues un problema de divulgación, así de fácil. ¿Cómo se accede con las redes sociales, por ejemplo? ¿No sería ideal la red social para potenciar la figura de la ingeniería, de todas las ingenierías? Yo creo que eso es una cosa importantísima. Tenéis que crear, digo yo, a base de las politécnicas referidas, no solo aquí, digo de toda Europa, un plan, igual que tenemos los artistas, un plan que se llama Arte en la Comunidad Europea, vosotros que tuvierais uno, pero de divulgación de la ingeniería. Porque no pasa solo aquí, pasa en todos los sitios. ¿Qué pasa? ¿Que requiere un esfuerzo específico la ingeniería? No, pero sí es divertidísimo además. Es decir, no es que mucho codo, vale, pero en otras cosas, joder, en chef también hay que currar que no veas. ¿Y por qué se van ahí los reposteros que trabajan por la noche? Tú fíjate qué duro es eso. ¿Te imaginas que que para ser teleco hubiera que trabajar por la noche? Bueno, pues los chefs lo hacen, los reposteros también y tal. Yo creo que esa forma de la comunicación, directamente, y fomentando la divulgación, ¿de qué consiste? Daría totalmente una puerta nueva de funcionamiento para la innovación. Aquí sabemos que van a hacer falta, lo habéis dicho, aquí van a hacer falta técnicos por encima de la cabeza del bueyapis. Yo ahora mismo, fijaos cómo será la cosa, que yo soy una persona que me informo todo lo que puedo, ¿no? Y estoy todo el día con la red para arriba y para abajo, la radio, la televisión, todo, y me he enterado por Julio que faltan 1 millón de puestos informáticos, de gente informática. Yo no lo sabía. ¿Por qué eso no se dice públicamente a través de los medios de comunicación?
Porque habría mucha gente que diría, pues mira, mi futuro está aquí. En fin, que no se hace así. No digo a vosotros, digo, las políticas de comunicación informativa han sido tradicionalmente uno de los pastos que eran mucho mejor los ordenadores dentro de poco tiempo, ¿sabes? Seguro. Muy bien, ¿algún comentario? Se os empieza a hacer un poco tarde. Yo aquí tenía algunas cosas nuevas que plantearos. De todas formas, casi prefiero que vayamos un poco concluyendo. Un poco concluyendo. Yo ahora os pediría que, ahora de moderno a antiguo, José Luis, tú primero, expongas un poco una conclusión general sobre tu experiencia como teleco, tu experiencia con esta escuela, las cosas que hemos dicho aquí, pero a modo de conclusión. Y te pediría algo más, os pediría algo más a los tres, que nos dieseis una recomendación a esta escuela. Algo habéis hecho ya, pero de una forma concreta. ¿Qué nos pedís y qué nos recomendáis que hagamos para que se cumpla eso que yo he planteado antes, que en los próximos 50 años pues formemos 15 o 20.000 excelentes profesionales en el ámbito de las TIC? Pues voy a empezar por el final, por tu petición. Coincido un poco con Antonio que la comunicación es algo que deberíamos potenciar mucho más. O sea, cuando en televisión aparece una serie de periodistas, todo el mundo quiere estudiar periodismo. Cuando aparece una de médicos en urgencia, todo el mundo quiere hacer médico. Y eso, si vemos la correlación, 2 años después, las notas de selectividad son de la serie que hubo hace unos años. Entonces, a excepción de la serie de Big Bang Theory y alguna por ahí, los telecos seguimos siendo una personalidad desconocida. Somos esos frikis, menos mal que ahora la palabra friki ya tiene muchas acepciones positivas, pero seguimos siendo gente rara. Parece que somos un poco elitistas y endogámicos. Aquí es muy difícil entrar, tenemos un derecho de admisión para gente que sea rarita como nosotros. Y al final pues hace falta un montón de profesionales de la información en ámbitos muy distintos, y además en cualquiera de ellos es exponencial también. La bioinformática es un campo nuevo. Lo que hablaba antes del tema de el término de moda de Big Data, que será el enésimo nombre de algo que cada vez tenemos más claro, que es gente que extraiga información útil, conocimiento a partir de datos. Pues todos esos profesionales, no sé cómo escenificarlos hacia el resto de la sociedad, pero deberíamos hacer un trabajo de divulgación de cosas que se hacen en esta profesión, de qué significa ser teleco. Yo recuerdo una anécdota, aunque estamos ya un poco en el turno de cierre, pero hace unos 7 u 8 años yo recuerdo que llegué un día a casa y estaba mi hijo, el segundo, que entonces tendría unos 8 años, y estaba hablando con su primo, estaba jugando al ordenador, y le decía su primo a mi hijo, le decía: pero mi padre se ha comprado unos zapatos en eso de Bybit, pero tu padre también vende zapatos. Y entonces mi hijo, pues de un chaval de 7 a otro de 8 años, con toda naturalidad decía: pues claro, mi padre hace programas de ordenador para bancos, programa juegos, monta antenas de wifi, vende zapatos, como es teleco. Y es que, claro, yo decía que cuando yo vine a estudiar a la escuela nadie sabía lo que era ser teleco, pero hoy tampoco lo saben. Mucha gente piensa, pues sí, pues soy gente rara, que os gusta cacharrear, que os gusta los laboratorios, os gusta los problemas difíciles, que cuando estás en una conversación, en una cena, te apartan rápidamente. Como no encuentres otro teleco, acabas hablando de cualquier otra chorrada, porque tu profesión parece que no se conoce, y eso al final pues se transmite a que la gente identifica lo que es estudiar enfermería, pero no identifica que es estudiar una carrera de un profesional o un ingeniero del conocimiento o un teleco, como lo queramos llamar. Pero bueno, yo creo que con ejemplos, con comunicación, eso se le puede dar un poco la vuelta y potenciar un poco el que todas esas generaciones nuevas, que además hay campos muy amplios para especializarse, pues vengan con algo más de vocación. Respecto a mi experiencia en la escuela, pues he tenido siempre la sensación de tener una relación, de estar como en casa, precisamente porque aquí he encontrado mucha gente que, como yo, le gustaban cosas vocacionales, que no les importaba pasarse una noche sin dormir con tal de resolver algo,
y al final esa sensación de que aquí he encontrado compañeros, amigos, socios para muchos líos, pues al final siempre es una sensación agradable. Yo siempre que vengo a la escuela o siempre que puedo colaborar de alguna forma tengo la sensación de volver un poco a casa profesionalmente, ¿no? Y poco más. Muy bien, gracias, José Luis. ¿Yo? Bueno, yo primero a nivel personal, la verdad es que no tengo más que agradecimientos para la escuela en la formación que a mí me ha dado. Y yo recuerdo profesores que para mí han sido siempre referentes y a los que les ha tenido una admiración enorme. La verdad es que siempre. Además, cuando eres estudiante, al profesor que te cae bien, que te gusta, de verdad, le admiras ya para toda la vida. A nivel profesional, la única empresa en la que yo he trabajado es Telefónica y desde luego el ingeniero de telecomunicación era el más apreciado de todas las personas cuando teníamos que contratar a alguien. Y en especial el ingeniero de telecomunicación formado en esta escuela, lo cual supongo que es contaminación de los propios ingenieros, ¿no? Que somos así de corporativistas. Pero no cabe ninguna duda que era el ideal de selección y que además había mucha satisfacción con la formación del ingeniero de telecomunicación de esta escuela. Ahora yo creo que nos enfrentamos pues a un cambio, a una transformación y como demuestra la historia, pues las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que mejor se adaptan al entorno. Y tenemos que adaptarnos al nuevo entorno que va a ser absolutamente digital. Y tenemos que aprovecharlo porque además yo creo que en esta escuela hay más fortalezas que en ninguna otra para liderar el cambio digital. Y mi recomendación sería que hagamos un esfuerzo para transformar esta escuela en la escuela líder del futuro digital y que aporte este tipo de ingeniero, este tipo de formación que va a ser tan necesaria y tan demandada. Y seguro que con eso contribuiremos a que haya mucha más demanda y además que esta escuela sea más competitiva, porque no nos podemos olvidar que estamos en un mundo competitivo y que hay otras facultades, otras escuelas que también compiten por el mismo campo. Y yo creo que nos interesaría muchísimo el liderar esa transformación para dar la respuesta que se necesita en el mundo digital. Gracias, Julio. En el año 1952, en la Escuela de Industriales, arriba de la Castellana, justamente al lado del Remedio de Maeztu, detrás, nos invitaron a ver una exposición, ¿vale?, de cosas relacionadas con el mundo de la ingeniería industrial. Y entre ellas había un cromatógrafo, o sea, vamos, para un espectrógrafo para ver las diferentes longitudes de onda y tal y cual en colores, y había un microscopio. Íbamos todos los colegios de Madrid, ¿vale? Yo estuve 2 mañanas y pude ver durante 2 minutos por el microscopio mi propia preparación que llevaba para verlo, ¿no? Yo pregunto, en estos momentos, ¿dónde está esa exposición de industriales para los niños, por ejemplo? ¿Cómo es posible que aún no se haya creado una entidad, digo de nivel general universitario, para la transmisión del conocimiento a través de sistemas del estilo de CaixaForum, pero desde el punto de vista público? No es tan caro. Si es que ahora mismo se puede hacer incluso con la informática. O sea, no se puede enseñar a los niños para qué vale la ingeniería o para qué sirve la ingeniería fácilmente, además de una manera económica, a través de un sencillo programa informático. Digo yo, solamente, porque ocurre lo siguiente, esto se llama ingeniería, ¿vale? Y viene de ingenio, curiosamente, ¿vale? No del ingenio que era la fábrica que hacía azúcar y eso, no, de ingeniar. Hay que comunicar que ese ingenio es posible y que lo puede hacer cualquiera. Y desde mi punto de vista, esa apertura de esa difusión, os falta un Asimov o un Sagan, cualquiera de ellos, para todas las ingenierías. Y específicamente, a pesar de esa admiración que tiene el Teleco sobre otros ingenieros, porque sí que lo tiene,
falta entender que la gente, que el vulgo entienda exactamente en qué consiste hacerse ingeniero. Y no hay nada más vulgo que los jóvenes. Y es lo que hay que hacer, comunicarlo exactamente de manera prístina, que diría un griego, porque ahí está el futuro y los 750.000 alumnos de Teleco que se pueden sacar de esta misma facultad, os lo juro, muchísimos más, siempre que haya esta siembra del conocimiento. Muchas gracias, Antonio. Bueno, simplemente comentarte que efectivamente tanto la universidad como la escuela estamos avanzando en esa línea, quizás más despacio de lo que deberíamos, pero que efectivamente tienes toda la razón en lo que estás diciendo y efectivamente en ello estamos. Bueno, estamos ya muy al borde del tiempo. En algún momento pensé en dar la palabra al auditorio, pero si lo hacemos no salimos de aquí antes de las 9. Estoy absolutamente seguro. Así que no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es agradecer a estos tres excelentes conferenciantes sus palabras, su esfuerzo, sus enseñanzas, y pediros a todos vosotros, por supuesto, después de agradeceros que estéis aquí nuevamente, pediros a todos vosotros un fuerte aplauso a nuestros conferenciantes. Pues muchas gracias como ha dicho a todos, y ahora lo único que nos resta es brindar por estos 50 años y sobre todo por los que vendrán. Pero recordad que sin vosotros, todos y cada uno de vosotros, no sería posible estar celebrando este cumpleaños. Todos los que estáis hoy aquí sois totalmente imprescindibles para esta gran escuela. Sin todos y cada uno de vosotros no seríamos igual. Por eso, guardad en vuestro corazón la certeza de que sois protagonistas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Feliz cumpleaños. Muchas gracias.